Bien, extraño la presencia de Bolivia, Perú y Venezuela. Problemas hay, pero esta es una prioridad. Lo dijimos en Bogotá no hace mucho, estuvo el presidente Lula y la vicepresidenta. En la gran reunión estuvieron todos los países amazónicos, menos Francia, que es amazónica, por ahora, y hay que invitarla. Tensiones políticas hay, pero la prioridad es la vida. Y como dijimos en el encuentro de la Asociación del Tratado Amazónico, OTAC, aquí presente, espero, que es integral, digamos, cubre ya la integralidad de los diversos aspectos que tienen que ver con la Amazonía. Este es uno de ellos, la integración policial, que espero sea también militar, y allí la gente, porque se aprobó que las fuerzas sociales de toda la zona integren también el esfuerzo gubernamental, nacional, estatal, de la integración. Sin pueblos no hay integración, es un fantasma. Muchos de los errores de la integración latinoamericana, que los hay porque se ha quedado en el discurso y la retórica, mucho bla bla bla. Nosotros decimos mucho tilín tilín y nada de paletas cuando un hombre trata de conquistar a una mujer. Entonces, o al revés, no sé cómo será la cosa, pero la integración latinoamericana pareciera lo mismo, y nosotros en el breve lapso que ya nos queda debemos dar pasos, y este me parece uno de los grandes ejes. Yo he hablado de la integración eléctrica, pero este tiene que ver mucho más ampliamente la integración eléctrica también, porque América del Sur es el gran potencial de las energías limpias, y solo América del Sur podría limpiar toda la matriz energética de los Estados Unidos. Es decir, superaríamos el paso, se daría en la mitad, pero al señor Trump le gustan más los business que la vida. Y yo lo invito muy respetuosamente a que hagamos lo contrario. Los business pueden estar, pero supeditados a la vida. Nos lo enseñó en su propia vida el conquistador Aguirre, pasando por el río Amazonas aquí mismo. Ahora hablamos un poquito de eso. El tratado de poder integrar toda la red eléctrica americana debería incluso estar siendo apoyado por los dineros que recibió los Estados Unidos de la emisión del FMI. 600.000 millones de dólares serían la mayor inversión en la humanidad hoy posible, hoy, no para dentro de 10 años. Bien, la selva amazónica, lo dijimos allá en Bogotá en la reunión de la organización del tratado, lo dijo la gente con consigna: si se salva la selva, se salva la humanidad. Esa es la realidad. Por eso estamos aquí. No es por más, por la humanidad. Nuestra humanidad aún no lo sabe. Nuestros pueblos y fuerzas políticas lentamente no viven realmente en la selva, solo minorías poblacionales muy poderosas como los ancestros que en el caso de Colombia hemos descubierto en Chiribiquete tenían 22.000 años haciendo arte. Lo mismo se ha descubierto en Brasil, 30.000 años haciendo arte, y recién acabo de leer que en Ecuador se descubre una ciudad en medio del Amazonas. Es decir, aquí esto no es la cola del mundo. No tenemos que pedir permiso para entrar a ningún país de América. Aquí hay una cuna cultural de la humanidad que hay que reconocer
como se reconoce la del Mediterráneo y la de China y de la hindú. Es que América Latina tuvo civilización, cultura y arte hace 30.000 años. ¿Quién que vino hace 300 años puede pedirnos permiso para pasar por una frontera? Tema a discutir entre nosotros, porque a veces lo aceptamos, porque nosotros, café con leche, pues venimos de inmigraciones recientes también, pero olvidamos la más antigua que está en nuestra sangre. Y este olvido no se puede hacer, porque yo puedo venir, según mis investigaciones, y cada uno hace su análisis de dónde viene, de una parte de su sangre. La mía como que viene de los romanos, según he investigado, pero la otra parte viene de la esclavitud negra que trajeron aquí a la fuerza. La otra parte, en el caso colombiano, desde el inicio de lo que hoy llamamos Colombia como Estado Nacional, viene de los árabes, conquistados por los españoles allá en Andalucía. Eran los marineros, llegaron de primeras que los caballeros españoles a las playas colombianas, que fueron de las primeras playas que conquistaron en el Caribe. Ya me estoy alargando por la historia. Y obviamente los latinos, pero la palabra latinoamericano se nos queda chiquita, no nos describe. Somos en parte latinos, cruza toda la cultura humana por nuestras venas. El Caribe sí que puede hablar de ello, y esa es nuestra mayor riqueza y la desconocemos. Vamos a la Amazonía. Mojica, Pepe, querido compañero, miembro de la guerrilla de Tupamaros, a él no le gustaba mucho que le recordaran eso, pero a nosotros sí nos gusta recordarlo, porque los Tupamaros fundaron con nosotros el M-19 en Colombia. Historia que no se ha escrito y hay que escribirla. Uruguayos y colombianos haciendo lo mismo que hacían los Tupamaros en Bogotá, pero menos mal cambiamos la táctica, o sea, nos hubiera pasado lo mismo, porque tenemos muchas montañas, y después hicimos la paz en ambos países. Finalmente vencimos dictaduras, unas de corbata en Colombia, otras de uniforme en Uruguay, y Mojica fue presidente siendo originario de los Tupamaros, y Petro fue presidente siendo originario del M-19. Bonita historia para escribir, que recuerda una fase de la historia latinoamericana que, como nuestros ancestros, tampoco se puede olvidar, porque es parte de lo que hay aquí, hoy, en América Latina, para bien o para mal. Pepe Mujica decía: cambiémosle el nombre a América del Sur por Amazonía. Pues ya si los norteamericanos dicen que Norteamérica es América y nos sacan todos los días de América, pues cambiemos el nombre, como decía Mojica, porque Amazonía, que es griego, América es latín romano, pero es más bonito la palabra Amazonía que la palabra América del Sur. La Amazonía, con un himno general como tienen los europeos, que el presidente Lula, también Pepe Mujica pedía. La pelea sería inmensa, somos musicales, pero deberíamos convocar un concurso del himno. Yo tengo mis gustos personales, me gustaría que fuera La Partida de Víctor Jara, pero se podría enriquecer con ritmos caribeños, brasileros, quizás con el tango, vaya a saber. Bien, Amazonía entonces. La humanidad se salva si la Amazonía se salva. ¿Cuál es el problema? El petróleo. Discusión que he planteado en América Latina. Discusión mundial. La energía del capital, tal como lo definía Marx, relación social dominante en el mundo como modo de producir,
basada en la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, se basa también en la explotación de la naturaleza. Y tengo que recordar al viejo sabio alemán, debería haber una película del joven Marx, la vi pero me aburrió, porque él decía, el capital destruye sus bases de riqueza, el ser humano y la naturaleza, es decir, destruye la vida. Y eso que en el siglo XIX debió sonar a carreta, decimos nosotros, bla, 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 hoy es la realidad. Ante nosotros, siendo nosotros gobernantes y siendo esta generación de la humanidad lo que está viviendo. Ya no es bla, 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 es la realidad de todos los días. El capital destruye la vida por una razón fundamental, poco marxista, esta sí es más de mi cosecha. Hay una contradicción antagónica hoy en el mundo que no es entre el empresario y el trabajador, sino entre el capital y la vida, porque el capital se cimenta exclusivamente en la codicia, y la codicia es contraria siempre y en todo lugar, sea en la familia, sea en la comunidad, sea en el mundo, a la vida. Lo que destruye hoy la vida toda, desde el microbio más invisible hasta el ser humano y su cerebro, que es lo más elevado de la vida, que hoy sabemos casi es exclusiva del planeta Tierra, y eso nos da una misión y una responsabilidad en el universo. Por eso no podemos dejar de ser universales. Es que la codicia mata todo eso, y entonces hay que acabar con la codicia si no queremos acabar con la vida de nuestros hijos, todos al mismo tiempo. Y eso lo estamos viendo no solo en el COVID, del virus COVID, lo vivimos. No hubo una sola llamada entre presidentes suramericanos para ver cómo se afrontaba el COVID. Tilín, tilín, y nada de paletas, ni se llamaron. Y ahora lo encontramos frente a la crisis climática, que es obra del capital, no del petróleo. El petróleo es una sustancia ahí. Los indígenas decían que era la sangre del planeta, dicen. Sacarlo y volverlo energía en una acumulación ampliada, cada vez más grande, en búsqueda de ganancia, le hace codicia, es lo que está matando la vida en el planeta Tierra. ¿Y cómo se resuelve? O dejamos que se mate la vida toda, el omnicidio, o el capital se acaba y cesa la codicia. Bonita discusión política que aún no hemos asumido ni siquiera en América Latina, porque hasta la Venezuela, que se llamó revolucionaria, se basó su revolución en el petróleo, es decir, en la muerte de la vida toda en el planeta. El progresismo tiene que basarse en la vida, no en la muerte. Dejo ahí la discusión, que es profunda. ¿Con quién estamos nosotros? Y nos trae nuestros conflictos propios, de una discusión que hay que dar, y rápida, porque aquí tocas actuar. Este es el momento de las revoluciones. Y el momento de las revoluciones, nos lo habían dicho desde el siglo XIX, es un cambio de relaciones sociales para cambiar las tecnologías. Y hay una tecnología fósil en el mundo que está matando, usada, y hay que cambiarla por tecnologías limpias y por conservar la vida. Y entonces la Amazonía resulta ser que si se acaba, es uno de los puntos de no retorno. Ya si se pasa de ese punto, se acabó la humanidad. Oigan, hay varios puntos de no retorno. Esto no lo digo yo, no lo dice la política, lo dice la ciencia. Y no hay progresismo que pueda desconocer la ciencia, porque si no, no es progresismo. La derecha lo puede hacer, es irracional.
hay derecha racional también. Pero la extrema derecha no piensa, actúa y mata. Entonces, ese es el fascismo. Por eso el fascismo no es una ideología, es un crimen. No se puede conciliar con el fascismo. Nada. Ni un centímetro, porque se concilia con criminales que quieren el poder para hacer un genocidio, tal cual lo están haciendo ahora. Y voy al caso de un país amazónico. Acaban de bombardear la sede de negociaciones en Doha, Qatar, Netanyahu. Y ayer o antier atacaron un barco civil que llevaba alimentos a los niños y niñas hambrientos en Palestina. Estamos ante un genocidio, igualito que Auschwitz, igualito. Y hay un Hitler detrás, y hay amigos de Hitler. Y recordaba esta mañana en un trino que puse a las 4 de la madrugada, porque por ir a Japón se me alborotó el horario. Ahora ya tengo sueño. Recordaba que los nazis con sus submarinos torpedeaban los barcos civiles de los Estados Unidos porque llevaban comida a los pueblos hambrientos de Europa en medio de la guerra. ¿Cuál es la diferencia con lo que ha hecho Netanyahu que lo hacía Hitler? Los abuelos de los actuales europeos y de los actuales estadounidenses fueron y murieron por millones en los campos de Europa para derrotar a Hitler. Decía, la historia dentro de unos milenios recordará a Estados Unidos por ese hecho. Negros, judíos, blancos, indígenas, árabes debieron haber luchando por millones en los campos europeos, y allá están sus cruces, y ahí uno tiene que arrodillarse ante ellos y rendirles homenaje. E igual la Unión Soviética no va a ser recordada Rusia, va a ser recordada la Unión Soviética por sus 25 millones de muertos y la derrota que le propinó a Hitler en Berlín, después de un heroísmo avasallante desde Stalingrado, cerca, no sé cómo se llama ahora, no me gusta mucho Stalin, pero bueno, y Mao Zedong y otros, y Tito, y los cristianos franceses, y los garibaldinos italianos, etcétera. ¿Qué hacen los nietos ahora? ¿No les llegó el momento? ¿No se atacaron, no se sublevaron ante el gobierno colaboracionista francés, italiano, español, griego, etcétera, sueco? Es la hora de hacerlo, porque no se puede defender un gobierno que esté al lado de los genocidas, si no caerán las bombas sobre nosotros. Y estoy diciendo carreta, presidente Lula. Acaba de caer una misil sobre un barco civil, lancha venezolana o de Trinidad Tobago, no se sabe aún, con 11 muertos, civiles, sin armas, llevaban cocaína, no sabemos, cayó ahí en aguas de Trinidad y Tobago. Eso es un asesinato. Y América Latina, que es la dueña del Caribe, lo va a soportar y se va a callar. Pues nos caerán las bombas en Bogotá, en Manaos y en Río de Janeiro y otras ciudades. Y entonces o nos callamos ahora y vemos caer esas bombas matando a nuestros propios niños, o nos paramos y nos unimos. Vicepresidenta del Ecuador, es América Latina, no los Estados Unidos. Con ellos podemos hablar, lo hemos hecho muchas veces. Yo lo digo, oiga, con la ciencia, con la razón, de tú a tú, tenemos problemas comunes. Podríamos en un tratado limpiar la matriz energética de los Estados Unidos y serían poderosos en su competencia con China. Y si los chinos no hacen el paso, se caen también. Pero
es la irracionalidad, son las bombas antes que la palabra. Los humanos hablamos y los inhumanos se tiran bombas entre ellos y hacen genocidios. Entonces aquí tenemos que hablar de la invasión posible a Venezuela con la que amenazan. Pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí. Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones, y Brasil nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. Y entonces nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina. ¿Qué es eso? En la patria de Bolívar, el libertador, donde nació, como Jesús nació en Palestina. ¿Qué es lo que nos están diciendo en estos tiempos? Que es válido asesinar de nuevo a Jesús y es válido asesinar de nuevo a Bolívar en sus hijos y descendientes, que no sé si Jesús tuvo, pero no me meto en esos problemas. Bolívar, no, tampoco sabemos. Tampoco nos podemos meter en esos problemas. Presidente Lula y vicepresidenta del Ecuador, distanciados ideológicamente sí, y lo estaremos. Siempre habrá cambios políticos en la América Latina. Hoy somos nosotros, mañana, quién sabe, más radicales que nosotros a lo demás, quizás. Es la hora de las revoluciones, pero es la hora de hablar. Y entonces yo los invito a que busquemos, difícilmente, que un cuerpo de países suramericanos vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela, porque el pueblo venezolano todo tiene que unirse, porque la amenaza es de invasión. Y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. Una cosa es resolver un problema político, otra cosa es acabar con nuestra dignidad y con nuestra soberanía, luchada con tanta gente en cada país, historias, bibliotecas completas de libertarios y libertarias buscando un mejor mundo desde América o la Amazonía. Luego, y termino porque ya me extendí, yo les dije que hablaba largo. Este cuerpo policial se integra, y que aquí tiene una hermosa sede. Me tengo en un año general, me dan días, 5 años, tengo que ver pasar el gobierno y las obras no aparecen. Tampoco tenemos tanta plata. Pero tenemos un enemigo común y se llama mafia, con nombres diversos. Economías ilícitas, sí, la cocaína. Si mañana la cocaína se legalizara en el mundo, no habría mafia y no habría destrucción de la selva amazónica. Tema de discusión donde América Latina tiene que hablar sin vergüenza, sin vergüenza, porque parece que fuéramos criminales y le agazamos la cabeza a una política hecha en Nueva York, fracasada, compañeros y compañeras, fracasada. ¿Cuál es la demostración del fracaso? Que los gringos se pusieron a meterme fentanilo y se mueren 100,000, y cuando metían cocaína se morían 3,000, y cuando metían marihuana ni uno. ¿Y cuánta gente murió en América Latina, empezando por Colombia, porque ilegalizaron la marihuana y ahora se la fuman por las calles en Wall Street y sale uno ahí borracho si se pone a caminar por Broadway? ¿Qué es eso? ¿Y nuestros muertos?
¿Qué fue lo que hicieron con nosotros? Y la gente en la cárcel y los jóvenes que por ahí se fumaban un cigarrillo de esos, presos. ¿Qué? Estupidez latinoamericana, ni siquiera nos dejan entrar marihuana a los Estados Unidos, ellos la producen, le ponen los impuestos y se la fuman. Y se la fuman en las calles cuando debería ser en forma privada como el trago. Que el trago es peor que la marihuana. Borrachos y enmarihuanados quizás no cambien el mundo, o quizás de pronto aparezcan ideas soñadoras, no se sabe, eso lo dejo a los médicos. Oiga, pero entonces tenemos la cocaína con las mafias, enriqueciendo mafias, y el oro, y otras cosas, comerciando, igual que comercian con cocaína, con oro, comercian con niños que se roban, los matan en lugares donde los mega ricos del internet oscuro se divierten con la muerte de los niños. Ahora sí entiendo Lemos, usted tiene la tarea de descubrir esas mafias en Medellín. No tenemos resultados aún. Y otras. Pero esas mafias se han vuelto el destructor de primer lugar de la Amazonía. Y por eso este edificio, que no es por el edificio, sino por la gente que ahí venga a integrarse. Hay una serie de órdenes. Los Estados Unidos, gobierno Biden, nos regaló 12 helicópteros que yo llamé guacamayas. Quería que se pintaran de guacamaya. Me desobedecieron la orden. Y los usan en otras misiones que no son la selva amazónica. Es para la selva amazónica. Y yo decidí comprar unos Gripen con un poco de plata que valen, solo porque los tiene Brasil. Porque creo que hay que integrar los ejércitos de América Latina, empezando por la Amazonía, para cuidar la Amazonía y destruir las mafias. Integración de los ejércitos, ministro de Defensa. Nuestro ejército, aquí está donde está mi ministro, estaba por ahí, póngase de pie porque él sí se vuelve de izquierda, se vuelve presidente de Colombia, pero no me ha hecho caso. Pero, no puede meterse en política porque es general, pues, ¿cómo es que se llama? General en... Bueno, es salud militar. Yo me puse mi gorra militar, pero es que esta es de mi hija que me regaló. Ahora me van a criticar en Colombia por haberme puesto el verde oliva. Bien, general, siéntese. La integración de los ejércitos y de las policías es fundamental. Esto no es con bla bla bla, es una mafia poderosa que mata. 1 millón de latinoamericanos han sido asesinados en la guerra contra las drogas, no contra el narco. Equivocación fundamental, la droga es una sustancia inerte, con diversos peligros. Más peligrosa el fentanilo que la marihuana, lo vemos. Pero es que es el narco, los seres humanos, que por codicia, por prohibirse en esas sustancias, matan. Y el narco es uno de los principales actores de la muerte de 1 millón de latinoamericanos. 1 millón, más que la guerra de Irak. La mayoría colombianos, de segunda México y ahora Brasil. Entonces, ¿nos dejamos matar? Hay que integrar la fuerza militar y policial, cualquiera que sea el pensamiento político de los generales. Ojalá piensen, pero actúen independientemente de la política de cada gobierno. Actúen porque la mafia compra policía, jueces, fiscales, políticos y hasta presidentes, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también. Pero allá no investigan, y a nosotros nos toca investigar, porque no nos vamos a dejar de la mafia, porque la mafia destruye los pueblos y la vida. Y la acción no es solo policial, sino social. Y si comienza por una legalización, porque lo ilícito se acaba quitando la letra I, y se vuelve lícito. Luego todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito.
a las buenas o a las malas, y salvar la Amazonía, porque si salvamos la Amazonía, salvamos la humanidad, la vida. Y la vida es primero aquí y en cualquier lugar, siempre. La vida es primero. Por eso no estamos con los misiles, destruyendo civiles, así sean delincuentes. No estamos. América Latina no es un territorio para bombardear por nadie. América Latina es la región de la vida, centro vital de la vida en el planeta. Solo miremos a los alrededores, y de la belleza. Por algo se hizo arte aquí hace 30.000 y 22.000 años. Porque para hacer arte no solo se necesita pensar, sino sentir. Y esa es la riqueza del pueblo latinoamericano, que puede pensar y sentir. Puede unir el cerebro y el corazón. Y eso nos puede hacer vanguardia de la humanidad en estos momentos de la hora de las revoluciones, y donde se está definiendo si es la vida o es la codicia y el capital. Gracias por haberme oído, me alargué algo, pero siempre me toca. Gracias.